Hola, vamos a ver en este vídeo las reacciones orgánicas de oxidación-reducción, que también se conocen como reacciones redox. Son el sexto tipo de reacciones orgánicas que se estudian en química de segundo bachillerato o también para el EBAU, ¿no? Para la prueba de la EBAU. Y como su propio nombre indica, pues pueden ser tanto de reducción como de oxidación. Bien, vamos a recordar en primer lugar qué era la oxidación. La oxidación era la pérdida total o parcial de electrones de una especie química. Entonces, ¿en qué va a consistir la oxidación de un compuesto orgánico? Pues en que un átomo de carbono aumente su número de enlaces con el oxígeno. Bien, porque como el átomo de oxígeno es muy electronegativo, formar más enlaces con él, que va a ser la clave de la oxidación, va a equivaler a que el carbono en el fondo pierde electrones, aunque sea de forma parcial, ya que los enlaces, recordemos aquí, son covalentes polares. Entre el carbono y el oxígeno, el enlace es un covalente polar. Así que no es una pérdida total de electrones, pero sí que es una pérdida parcial, porque los electrones quedan más cerca en promedio del átomo de oxígeno que del átomo de carbono. ¿Con qué reactivos se lleva a cabo esta reacción? Pues con reactivos oxidantes como el permanganato de potasio, que vemos que tiene muchos átomos de oxígeno para acceder a otras sustancias, y el dicromato de potasio, que le pasa lo mismo. Tiene muchos átomos de oxígeno, por tanto es un compuesto muy oxidante. Bien, vamos a ver las reacciones más orgánicas, más típicas de oxidación. Son en primer lugar las que, partiendo de un alcohol, donde vemos que tenemos un enlace sencillo con el carbono, y aplicando, como hemos visto, una sustancia oxidante, obtenemos un aldehído o cetona, dependiendo de la posición del grupo hidróxido del alcohol. Bien, en el aldehído o la cetona ya tenemos un doble enlace con el oxígeno, ya ha formado el carbono dos enlaces con el oxígeno. Pero si seguimos sometiéndolo a una oxidación, este aldehído cetona puede dar lugar a un ácido en donde ya el carbono está unido, como vemos, a 3 átomos de oxígeno. Vamos a ver un ejemplo concreto de estas reacciones. Comenzamos con el 1-propanol, que sabemos que es este compuesto de aquí, CH3CH2, CH2OH. Bien, si ahora lo sometemos a una oxidación, en donde el reactivo ya nos va a dar igual, porque lo único que se mira en estas reacciones es el número de enlaces con el oxígeno, lo que se va a formar obviamente va a ser un aldehído, un aldehído. ¿Por qué? Porque el grupo OH está en carbono terminal. Por tanto, de un enlace sencillo, aquí habría un oxígeno, va a pasar a un enlace doble. Y en lugar del propan 1-ol, pues hemos pasado al propanal, porque tiene efectivamente un enlace doble con el oxígeno. Si seguimos oxidando, es decir, si seguimos atacando con reactivos fuertemente oxidantes, como hemos visto antes, lo que vamos a llegar es directamente al ácido. Por tanto, tendríamos el CH3CH2, y aquí al final un COOH, que es el propio del ácido. Por tanto, si seguimos con la oxidación, como decíamos antes, vamos a tener el ácido propanoico como último compuesto formado. Bien, hemos visto por tanto esa primera secuencia de alcohol. Un alcohol primario es este, porque si nos damos cuenta está en carbono primario. Pues ahora vamos a ver qué ocurre con un alcohol secundario, es decir, que el grupo OH está en un carbono secundario. Sería CH3, CHOH, y aquí tendríamos otro CH3. Esto es un CH3. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, si lo sometemos a condiciones oxidantes fuertes, vamos a obtener un doble enlace en ese grupo hidroxilo. Luego, por tanto, va a quedar CH3C, aquí va a haber ahora ya un doble enlace con oxígeno y aquí un CH3. Por tanto, del propandosol hemos obtenido la propanona. La propanona. Vamos a borrar esto de aquí y ponemos que hemos obtenido efectivamente la propanona, que es una acetona. Y para terminar, si seguimos oxidando en condiciones fuertes, lo que vamos a hacer es que se formen dos ácidos. Vamos a ver por qué. Porque este primero nos va a dar un primer ácido
que será el ácido etanoico, porque vemos que solo tendría 2 carbonos, es decir, se produciría la ruptura de la molécula. En primer lugar, obtendríamos el ácido etanoico, como veis ahí, y también, como las condiciones oxidantes son fuertes, este de aquí, el otro trozo, se transformaría también en un ácido, que por supuesto sería el ácido metanoico. Esto es lo que ocurre cuando oxidamos en condiciones pues muy enérgicas. ¿Qué obtenemos al final? A partir de un alcohol secundario como teníamos aquí, obtenemos nada más y nada menos que 2 ácidos al final. Bien, otra reacción que se daba con bastante frecuencia en estos compuestos orgánicos es cuando la hacemos reaccionar al compuesto orgánico con un oxidante fuerte o concentrado. Bien, en este caso lo que se produce es un salto directo del alcohol al ácido, es decir, sin pasar por el doble enlace que veíamos antes de los aldehídos o las cetonas. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos que tenemos el etanol, que es el CH3CH2OH, y le ponemos un oxidante fuerte o concentrado. Pues directamente pasaríamos no al doble enlace, sino a los 3 enlaces del carbono con el oxígeno, de tal manera que de un compuesto que solo tenía un enlace sencillo, que era el etanol, pasamos directamente al ácido carboxílico correspondiente, que en este caso sería el ácido etanoico. Vamos a ver ahora las reacciones de reducción, que son justamente lo contrario de las que hemos visto hasta ahora. En la reducción de un compuesto orgánico, un átomo de carbono disminuye su número de enlaces con el oxígeno, es decir, justo lo contrario que veíamos antes de la oxidación, ya que la reducción, como sabemos en química, es la ganancia total o parcial de electrones. Bueno, ¿quién lleva a cabo estas sustancias? Pues estas reacciones se llevan a cabo con sustancias reductoras, como son el hidruro de litio y aluminio, que vemos ahí, o bien el hidrógeno. Bien, en las reacciones de reducción en química orgánica vamos a seguir la secuencia contraria a la anterior, a la que hemos visto en la oxidación, pero vamos a tener 2 casos. En un primer caso si partimos de una molécula de ácido, va a ser diferente que si partimos de una cetona. Vamos a analizar el primer caso. Si partimos de una molécula de ácido, lo que tenemos son 3 enlaces, como veíamos antes con el oxígeno. Al aplicarle un reductor o al someterla a una reacción de reducción, esos 3 enlaces con el oxígeno se van a reducir a solo 2. Y posteriormente, si seguimos reduciendo, ese doble enlace se va a transformar ya en uno sencillo. Va a dar lugar, ahora lo vamos a ver, a un alcohol primario. Comenzamos, por ejemplo, poniendo un ácido, por ejemplo, el ácido propanoico, que tiene 3 carbonos, COOH. Bien, si le aplicamos una reacción de reducción, pues como ya sabemos, vamos a reducir el número de enlaces, que antes era 3 con el oxígeno, lo vamos a reducir a solo 2, perdón. Aquí lo que vamos a tener es simplemente un enlace sencillo, pero sí que vamos a tener al final un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno. Y si seguimos reduciendo, lo que vamos a conseguir es llegar al alcohol, que solo tiene un enlace sencillo con el oxígeno, que es este de aquí. Entonces, como vemos, hemos pasado del ácido propanoico al propanal, que es de 3 carbonos, y finalmente hemos llegado al propan 1-ol, que es este de aquí, que vemos que es un alcohol primario porque el grupo H está en un carbono primario o terminal. Vamos ahora a ver lo que sucede si partimos de una cetona. Si partimos de una cetona, como por ejemplo la propanona, que es la famosa acetona que utilizamos a veces pues para limpiar el esmalte de uñas, ¿verdad? Cuando lo sometemos a una reducción, vamos a conseguir que ese doble enlace con el oxígeno se transforme en un enlace sencillo, es decir, a tener un alcohol. Pero en este caso, si nos damos cuenta, lo que hemos conseguido es un alcohol secundario. De hecho, es el propan 2-ol, porque ahora el grupo H está en un carbono secundario.
Y como ocurría en el caso de la oxidación, si usamos un reductor fuerte o concentrado, lo que entonces vamos a conseguir es que haya un salto directo desde ácido hasta directamente el alcohol, que es la forma más reducida. Bueno, pues entonces vamos a verlo aquí con este ejemplo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el ácido etanoico, que tiene, como sabemos, 3 enlaces. Lo podemos poner así o lo podemos poner de forma desarrollada, COOH. Y lo que sucede si lo ponemos en un medio con un reductor fuerte o concentrado, que eso nos lo van a indicar cuando nos digan la reacción, es que directamente vamos a pasar al alcohol, que en este caso sería ni más ni menos que el etanol. Es decir, de un ácido pasamos directamente al alcohol correspondiente, como vemos en esta reacción. Y ya para terminar, pues os propongo 4 ejercicios para practicar todo esto que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, el etanol con el permanganato de potasio concentrado, eso no lo tienen que indicar. En segundo lugar, la propanona con un oxidante cualquiera. Tercer lugar, el ácido etanoico con el doble hidruro de litio y aluminio, que es un reductor fuerte, y también nos dicen que está concentrado, luego eso nos va a dar una pista importante sobre lo que tenemos que hacer. Y finalmente, la butanona con un reductor cualquiera.